La conexión cuántica de los sueños, donde la física se encuentra con la conciencia. Permíteme llevarte a un viaje donde los límites entre la física y la conciencia se desdibujan, donde las partículas más pequeñas de nuestro universo podrían explicar los misterios más profundos de nuestra mente. Imagina despertar de un sueño tan vívido que se siente real y descubrir que elementos de ese sueño comienzan a manifestarse en tu vida despierta. Un pensamiento que descartaste como simple imaginación, de pronto, se despliega en la realidad. ¿Es un truco de la mente? ¿Una coincidencia? ¿O existen fuerzas invisibles moldeando la conexión entre el pensamiento y la materia? La ciencia ha intentado durante mucho tiempo explicar la naturaleza de la realidad. Pero cuanto más profundo miramos, más extrañas se vuelven las cosas. La física clásica describe un mundo predecible, donde los objetos existen en estados fijos y el tiempo avanza en una sola dirección. Sin embargo, bajo esa superficie familiar, yace una realidad gobernada por la mecánica cuántica, un dominio donde las partículas pueden estar en varios lugares a la vez, donde la información parece viajar de manera instantánea a través de distancias inmensas y donde el simple acto de observar cambia el resultado. Esto no es ciencia ficción, es el fundamento de la física moderna. Y dentro de ese marco desconcertante, podrían encontrarse respuestas a algunos de los grandes enigmas de la mente. El cerebro humano procesa millones de bits de información cada segundo, y sin embargo solo una fracción diminuta llega a la conciencia. ¿Dónde va el resto? ¿Podría quedar almacenado en dimensiones ocultas, más allá de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir? La mecánica cuántica sugiere que la realidad no es tan rígida como parece. Las partículas pueden permanecer conectadas sin importar la distancia que las separe, un fenómeno que Einstein llamó, con asombro, acción fantasmal a distancia. Y si las partículas pueden entrelazarse a través del espacio y el tiempo, ¿podría la propia conciencia operar bajo principios similares? Los sueños nos ofrecen una ventana para explorar esta pregunta. Cada noche, la mente entra en un estado alterado que genera paisajes, experiencias y escenarios que desafían la lógica. Algunos sueños revelan conocimiento que parece ir más allá de la percepción ordinaria, mientras que otros anuncian con inquietante precisión eventos futuros. La ciencia todavía lucha por explicar por qué el cerebro construye realidades tan elaboradas e inmersivas. Pero, ¿y si los sueños fueran más que actividad neuronal? ¿Y si fueran vislumbres de un campo cuántico subyacente en el que la información fluye más allá de los límites del tiempo y el espacio? Los investigadores han comenzado a explorar la intersección entre la física cuántica y la biología, descubriendo efectos extraños dentro de los sistemas vivos. Se ha detectado coherencia cuántica en procesos tan fundamentales como la fotosíntesis, lo que sugiere que la propia vida podría aprovechar principios cuánticos. Si las partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados e influirse de manera instantánea, quizá la separación rígida entre pensamiento y realidad sea una ilusión. ¿Podría la conciencia funcionar de forma parecida, existiendo en una superposición de posibilidades y colapsando en realidad en función de la atención y la intención? Esta exploración desafiará creencias arraigadas sobre la naturaleza de la mente. A través de investigaciones emergentes en biología cuántica, neurociencia y estudios de la conciencia, aparecen nuevas perspectivas. Las coincidencias extrañas que desafían la lógica, los momentos inexplicables de intuición y los misterios del sueño quizá no sean accidentes, sino destellos de un marco más profundo que conecta todas las cosas. Si esta conexión es real, comprenderla podría remodelar todo lo que creemos saber sobre el potencial humano. Bailando con fantasmas cuánticos. Durante siglos, la realidad pareció una estructura fija y predecible. Los objetos permanecían donde debían estar. El tiempo avanzaba hacia adelante, y los eventos seguían una secuencia lógica. Pero debajo de esa superficie ordenada, hay una capa oculta de la realidad tan extraña y tan impredecible que desafía el sentido común. El mundo cuántico. Un reino donde las partículas se comportan como fantasmas. Aparecen y desaparecen,
Existen en múltiples estados al mismo tiempo, e influyen unas en otras, a través de distancias enormes sin conexión aparente. Si estos efectos insólitos dan forma al fundamento de la realidad física, ¿podrían también guardar la llave para entender los misterios de la conciencia? El experimento más famoso de la física cuántica sacude todo lo que asumíamos sobre la existencia. Un haz de luz pasa por dos rendijas antes de impactar en una pantalla, revelando un patrón de interferencia, como si se comportara como una onda. Pero en el momento en que un observador consciente mide por cuál rendija viaja la partícula, la interferencia ondulatoria desaparece, y la partícula actúa como un objeto sólido. De algún modo, el simple acto de observar fuerza a la realidad a adoptar un resultado fijo. Eso plantea una pregunta profunda. ¿Acaso la conciencia moldea activamente el mundo físico? Si un mero acto de medición altera el estado de las partículas cuánticas, ¿podría la conciencia humana estar entrelazada con la propia trama de la existencia? El entrelazamiento, uno de los fenómenos más extraños de la física cuántica, revela un mundo profundamente interconectado de maneras invisibles. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados permanecen vinculados sin importar la distancia. Cambiar el estado de una afecta instantáneamente a la otra, incluso si están separadas por años luz. No es una simple teoría. Se ha demostrado en incontables experimentos. Pero, ¿y si el entrelazamiento no se limitara a las partículas? ¿Podrían los pensamientos, las emociones y la misma conciencia entrelazarse de formas que la ciencia aún no comprende? Los sistemas biológicos parecen operar con principios similares. Los efectos cuánticos no existen solo en experimentos aislados. Persisten en los ladrillos de la vida misma. Hay aves que se orientan utilizando partículas entrelazadas en sus ojos. Las enzimas aceleran reacciones mediante efecto túnel cuántico. Y la fotosíntesis se apoya en la coherencia cuántica para transferir energía con eficiencia. Si estos efectos rigen procesos dentro de los seres vivos, la mente podría no ser la excepción. La neurociencia revela otro misterio. El cerebro procesa miles de millones de señales cada segundo, y sin embargo la conciencia solo alcanza una fracción. ¿Dónde va el resto? Algunas teorías sugieren que la mente se extiende más allá del cerebro físico e interactúa con un campo cuántico más profundo. Si la realidad se determina por estados cuánticos, ¿podría la conciencia formar parte de esa estructura invisible, operando con principios que trascienden las reacciones químicas y los impulsos eléctricos? Cuanto más miramos, más extraño se vuelve todo. El efecto del observador sugiere que la realidad permanece indefinida hasta ser medida. El entrelazamiento desafía la distancia, conectando objetos de manera instantánea. Los sistemas biológicos aprovechan efectos cuánticos en sus niveles más fundamentales. Estos descubrimientos insinúan algo extraordinario. La realidad no es tan rígida como parece, y la conciencia podría estar tejida en su propia urdimbre. Si esto es cierto, comprender estos principios podría redefinir no solo cómo percibimos el universo, sino la misma naturaleza de la existencia humana. El cerebro cuántico. Durante décadas, la neurociencia ha intentado desentrañar los misterios de la mente humana. Pensamientos, recuerdos, emociones. Todo se consideraba emergente de la intrincada red de neuronas, cuyo disparo en patrones crea nuestra percepción de la realidad. Pero cuanto más profundo han indagado los científicos, más preguntas han surgido. La conciencia sigue siendo esquiva. Su origen, desconocido. El cerebro procesa miles de millones de piezas de información cada segundo, pero solo una parte alcanza la conciencia. ¿Dónde queda el resto? ¿Podría la mecánica cuántica aportar el vínculo que falta para comprender la naturaleza del pensamiento? La mente opera en múltiples niveles, algunos conscientes, otros inconscientes, y otros que parecen situarse más allá del tiempo y el espacio. Los pensamientos aparecen de la nada. La intuición ofrece conocimiento sin explicación, y los sueños revelan detalles imposibles que a veces coinciden con eventos futuros. La neurociencia clásica tiene dificultades para explicar estos fenómenos, pues se apoya en interacciones químicas y señales eléctricas.
Sin embargo, los ladrillos fundamentales del cerebro operan a escalas mucho más pequeñas. Átomos, moléculas y partículas cuánticas. Si los efectos cuánticos gobiernan la realidad a escalas diminutas, ¿podrían también regir procesos de la mente humana? Las neuronas, células principales del cerebro, se comunican mediante señales eléctricas y químicas, formando vastas redes de intercambio de información. Pero estas señales no se comportan de manera simple ni lineal. La mecánica cuántica introduce la posibilidad de que la información en el cerebro exista en superposición. Esto es, que múltiples estados de pensamiento, emoción y atención coexistan antes de colapsar en una sola experiencia. Así como las partículas cuánticas pueden existir en varios estados a la vez, hasta ser observadas, la conciencia podría funcionar como un campo dinámico de posibilidades infinitas que colapsan en realidad tangible, según la atención y la intención. Una de las hipótesis más sugestivas que relacionan mecánica cuántica y cerebro surge de los microtúbulos, minúsculas estructuras dentro de las neuronas, que parecen desempeñar un papel crucial en la cognición. Estos componentes microscópicos son mucho más que simples soportes. Algunos científicos proponen que funcionan como procesadores cuánticos, aprovechando la coherencia cuántica para procesar información de formas que superan la computación clásica. Esta idea sugiere que la conciencia no emergería solo de reacciones bioquímicas, sino de efectos cuánticos que ocurren dentro de estas estructuras celulares. La coherencia cuántica permite a las partículas mantenerse interconectadas en un delicado estado de unidad, hasta que fuerzas externas lo perturban. En el cerebro, esto podría significar que pensamientos, emociones y recuerdos existan en un estado fluido e interconectado, diferenciándose solo cuando la atención los enfoca y los colapsa. Esto casa con la naturaleza peculiar de la experiencia humana. Cómo las ideas parecen existir sin forma hasta que las consideramos activamente. Cómo la creatividad surge de la nada. Y cómo los momentos de profunda comprensión llegan sin un proceso lógico paso a paso. Más allá de los microtúbulos, el efecto túnel cuántico plantea otro enigma. En la física clásica, las partículas necesitan cierta energía para pasar de un punto a otro. En el mundo cuántico, pueden atravesar barreras sin la energía suficiente, como si se teletransportaran de un lado al otro. Si algo así ocurriera en el cerebro, los mensajes podrían transmitirse de formas más complejas de lo que predice la neurología tradicional. Los pensamientos quizá no viajen simplemente por rutas neuronales, sino que salten entre ubicaciones, creando conexiones que desafían la explicación clásica. La memoria también presenta un misterio abierto. En modelos clásicos, los recuerdos se almacenan como archivos en un ordenador y se recuperan cuando hacen falta. Pero la memoria humana es mucho más fluida. A menudo se reconstruye según emociones, pensamientos y estímulos presentes. Algunos investigadores sugieren que la memoria quizá no resida por completo en la estructura física del cerebro, sino que exista como un campo de información accesible mediante entrelazamiento cuántico. Esto explicaría por qué ciertos recuerdos parecen emerger de la nada, o por qué a veces irrumpe una chispa de conocimiento olvidado en momentos inesperados. Si el cerebro funciona como un sistema cuántico, podrían explicarse fenómenos como la intuición, la creatividad e incluso experiencias psíquicas. La intuición brinda conocimiento sin pasos lógicos, como si la información proviniera de una fuente invisible. La creatividad parece nacer de una vasta red de interconexiones y aparece en ráfagas súbitas, más que por razonamiento lineal. Algunas personas describen vivencias telepáticas, en las que pensamientos o emociones parecen transferirse entre mentes sin comunicación física. Aunque la ciencia dominante mantiene el escepticismo, el entrelazamiento cuántico demuestra que conexiones instantáneas entre partículas no solo son posibles, sino que son probables posibles, sino fundamentales para la realidad. Si las partículas permanecen entrelazadas a distancia, ¿podrían las mentes humanas compartir esa conexión? Los experimentos en cognición cuántica intentan responder estas preguntas. Algunos estudios indican que la toma de decisiones podría seguir reglas de probabilidad cuántica
más que lógica clásica, sugiriendo que los pensamientos existen en superposición, antes de colapsar en una elección determinada. Otras investigaciones exploran si la actividad cerebral se ajusta a funciones de onda cuánticas, es decir, si la mente opera más como un sistema cuántico que como un mecanismo. De ser así, la conciencia podría ser un fenómeno no local, no confinada al cerebro físico, sino extendida en la trama cuántica de la realidad. Las implicaciones son profundas. Si la conciencia surge de procesos cuánticos, entonces la realidad que percibimos no es fija, sino fluida y moldeada por el pensamiento y la observación. La frontera tradicional, entre mente y materia, comienza a disolverse, revelando un universo en el que la conciencia juega un papel activo al dar forma al mundo. Esto desafía no solo los cimientos de la neurociencia, sino la propia noción de existencia. Pese a la resistencia de la ciencia dominante, la evidencia sigue creciendo. Los ladrillos más pequeños del universo obedecen principios cuánticos. Los sistemas biológicos aprovechan efectos cuánticos para sobrevivir, y el cerebro, el sistema más complejo conocido, difícilmente sería la excepción. Si la mecánica cuántica subyace a la realidad física, también ha de subyacer al pensamiento, la percepción y la conciencia. Entender el cerebro cuántico podría revolucionarlo todo: la medicina, la psicología y, sobre todo, el potencial humano. Si los pensamientos existen en superposición, antes de colapsar en realidad, entonces la atención enfocada podría convertirse en una herramienta para moldear la experiencia. Si la conciencia está entrelazada con la trama del universo, la mente podría ser capaz de conexiones que van más allá de lo físico. El viaje para comprender el cerebro cuántico apenas comienza, pero algo es seguro: la realidad es mucho más extraña de lo que parece, y la mente guarda secretos que la ciencia solo empieza a descubrir. Sueños. Ventanas al reino cuántico. Cada noche la mente entra en un estado donde la realidad se dobla, el tiempo se distorsiona, y la lógica se disuelve. Los sueños crean mundos enteros, con personas, lugares y experiencias tan vívidos como la vida despierta. Sin embargo, al despertar, esas realidades se desvanecen como la niebla, dejando fragmentos, o, en algunos casos, intuiciones sorprendentes que desafían toda explicación. Durante mucho tiempo, los sueños se han descartado como actividad neuronal, sin mayor sentido. Descargas aleatorias del cerebro sin significado profundo. Pero, ¿y si fueran más que eso? ¿Y si fueran un puente hacia una realidad oculta gobernada por la mecánica cuántica? El cerebro humano no funciona aislado. Es receptor, procesador y quizá también transmisor de información, más allá de lo que explica la neurociencia tradicional. Los sueños, a menudo, contienen datos o detalles que parecen imposibles. Hay personas que experimentan premoniciones de eventos que después suceden. Otras encuentran en sueños soluciones a problemas que despiertas no podían resolver. E incluso hay quienes comparten con otros experiencias oníricas casi idénticas. La ciencia, dentro del marco de la física clásica, no logra explicar estas anomalías. Pero la mecánica cuántica introduce una posibilidad radical: que los sueños sean una interacción con un campo más profundo de la realidad, en el cual tiempo, espacio y conciencia se fusionan. La física cuántica ya ha mostrado que el tiempo no funciona de forma rígida y lineal. Las partículas pueden interactuar a través del tiempo, influyendo estados pasados y futuros, mediante un fenómeno llamado retrocausalidad cuántica. Si las partículas subatómicas exhiben comportamientos donde el presente afecta al pasado, ¿podrían los sueños operar bajo principios similares? Quienes reportan sueños precognitivos describen que el tiempo fluye distinto dentro de ellos, como si los eventos se desplegaran fuera de las ataduras normales de pasado, presente y futuro. ¿Podría ser evidencia de que los sueños acceden a una realidad cuántica donde el tiempo es fluido, no fijo? Considera la superposición cuántica. Una partícula no existe en un solo estado hasta que es observada. Existe en todos los estados posibles al mismo tiempo.
Esto se alinea de manera sorprendente con la experiencia onírica. En los sueños, múltiples realidades parecen coexistir. En un instante, estás en un lugar familiar, y al siguiente, sin transición, el escenario cambia por completo. Personas y lugares se mezclan, las identidades cambian, y aún así, todo se siente normal dentro del sueño. Ese comportamiento refleja los principios cuánticos, donde la realidad no es fija, sino un abanico de probabilidades que cambian según la observación y la interacción. Uno de los fenómenos más desconcertantes es el del sueño compartido, casos en los que dos o más personas experimentan sueños casi idénticos. Estas situaciones desafían las explicaciones convencionales. ¿Podría el entrelazamiento cuántico ofrecer una respuesta? Si partículas entrelazadas permanecen conectadas sin importar la distancia, ¿podrían las mentes, durante el estado de sueño, entrelazarse también? La idea sugiere que la conciencia no estaría confinada al cerebro, sino que sería parte de un campo mayor e interconectado de conciencia. En esta visión, soñar permite acceder a ese reino más profundo, donde la información fluye más allá de los límites de la percepción individual. Los sueños también revelan una conexión inusual entre pensamiento y realidad. En la vigilia, las acciones requieren tiempo, y la causalidad opera de manera predecible. En los sueños, en cambio, el pensamiento moldea la experiencia al instante. Basta enfocarse en un objeto, un lugar o una persona para que aparezca o desaparezca, como si la conciencia misma estuviera construyendo la realidad en tiempo real. Esto se alinea con el efecto del observador en la mecánica cuántica, donde las partículas existen en un estado indefinido hasta ser medidas. ¿Podrían los sueños ser una experiencia directa de ese nivel cuántico, en el que la conciencia es la fuerza principal que da forma a la existencia? La ciencia del sueño ya insinúa que los sueños son más que actividad aleatoria. Algunos investigadores proponen que durante el sueño, REM, sueño de movimientos oculares rápidos, el cerebro entra en un estado que permite acceso a información no local, datos que no provienen de la experiencia personal, sino de un campo más profundo de conciencia. Esta idea desafía la neurociencia tradicional, que ve al cerebro como un sistema cerrado. Sin embargo, si la mecánica cuántica rige la realidad en su nivel más fundamental, el cerebro bien podría funcionar como un procesador cuántico, que recibe información desde fuentes más allá de nuestra comprensión convencional. Los casos verificados de sueños precognitivos dan peso a esta posibilidad. A lo largo de la historia, innumerables personas han relatado sueños sobre eventos futuros con una precisión asombrosa. Algunas anticipan experiencias personales, otras, destellos de sucesos mundiales antes de ocurrir. El escepticismo atribuye estos casos a la coincidencia, a la memoria selectiva o al reconocimiento de patrones subconscientes. La retrocausalidad cuántica, sin embargo, sugiere otra opción: que la información ya exista en el campo cuántico y sea accesible mediante estados alterados de conciencia. Si los sueños operan fuera de las restricciones del tiempo lineal, entonces las premoniciones no serían anomalías, sino expresiones naturales de la realidad cuántica. El estado onírico también cuestiona la naturaleza de la identidad. En los sueños, el yo suele ser fluido. A veces vivimos desde la perspectiva de otra persona. Cambiamos de identidad, o incluso nos observamos en tercera persona. Esto desafía la idea de que la conciencia está atada estrictamente al cerebro físico. Si la identidad puede cambiar así de libremente, sugiere que el yo no es tan fijo como creemos, y refuerza la idea de que la conciencia opera en un estado cuántico, donde múltiples realidades coexisten hasta que una es observada y vivida. El papel de la intención en los sueños refuerza esta visión. Los soñadores lúcidos, quienes se dan cuenta de que están soñando y toman el control, reportan que el enfoque y la intención moldean el mundo onírico de inmediato: decidir volar y elevarse, elegir atravesar paredes y lograrlo, buscar un conocimiento específico y recibirlo en forma de revelaciones sorprendentes. Esto refleja los experimentos cuánticos, donde la observación determina el estado de las partículas,
¿Podría el sueño lúcido ser una experiencia directa de cómo la conciencia interactúa con la realidad cuántica? Algunos investigadores proponen que los sueños funcionan como una suerte de computación cuántica, un proceso en el que la mente explora múltiples resultados potenciales y, al despertar, selecciona el más significativo o probable. Así como los ordenadores cuánticos sostienen varias posibilidades a la vez antes de colapsar en un resultado final, el cerebro soñador podría estar explorando distintas líneas temporales, realidades o probabilidades, integrándolas en la vigilia cuando es necesario. Esto explicaría por qué ciertos sueños parecen triviales, mientras otros traen intuiciones profundas, como si la mente escaneara futuros posibles y filtrara lo más relevante. Si los sueños son ventanas a un reino cuántico, las implicaciones son enormes. Sugiere que la realidad es fluida, no rígida, y que está moldeada por el pensamiento, la intención y la observación. Desafía la noción de un tiempo fijo, y abre la posibilidad de que la mente acceda a información más allá del momento presente. Y plantea si la conciencia está realmente confinada al cuerpo, o si existe como parte de un vasto campo interconectado, apenas vislumbrado en estados alterados de conciencia. El misterio del sueño está lejos de resolverse. Pero con los avances en física cuántica y en la investigación de la conciencia, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Si la mente opera como un sistema cuántico, el sueño quizá no sea una ilusión, sino una clave para comprender la realidad misma, ya sea a través de visiones precognitivas, experiencias oníricas compartidas, o la naturaleza fluida de la identidad en sueños. Todo apunta a que sucede algo extraordinario más allá de lo que la ciencia convencional ha explicado. Los sueños siguen siendo uno de los grandes misterios de la existencia humana, y tal vez sean el camino más directo para descubrir la naturaleza cuántica de la conciencia. Si el estado onírico permite acceder a una realidad más profunda, comprender ese proceso podría liberar habilidades largamente consideradas imposibles: conocimiento intuitivo, conciencia ampliada, e incluso la capacidad de dar forma a la realidad con el pensamiento. A medida que la investigación avanza, la frontera entre los sueños y la vida despierta podría ser mucho más delgada de lo que creíamos, revelando un universo mucho más extraño y conectado. Mentes entrelazadas. La mente no existe en aislamiento. Los pensamientos se expanden hacia afuera. Las emociones influyen en quienes nos rodean, y hay momentos de conexión profunda que desafían toda explicación racional. A veces, piensas en alguien justo antes de que esa persona te llame. Hay emociones que se transfieren sin pronunciar palabra. Incluso grupos enteros parecen compartir una sola conciencia. Estas experiencias cuestionan la idea de que la conciencia esté confinada al cerebro y sugieren algo más profundo, una conexión oculta que une todas las mentes. ¿Podría la mecánica cuántica aportar la explicación que falta? El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más misteriosos de la física. Cuando dos partículas se entrelazan, sus estados permanecen vinculados, sin importar la distancia. Un cambio en una afecta de inmediato a la otra, aunque se encuentren a años luz de separación. Esto desafía la lógica clásica y sugiere que la realidad opera mediante conexiones invisibles. Si las partículas pueden permanecer entrelazadas, ¿podrían las mentes humanas funcionar de forma similar? ¿Podrían pensamientos, emociones y conciencia formar parte de una red cuántica en la que la separación sea una ilusión? Algunas de las evidencias más llamativas provienen de experimentos sobre telepatía. Investigadores han estudiado casos en los que las personas parecen comunicarse sin interacción física. En entornos controlados, ciertos sujetos parecen transmitir pensamientos, emociones o imágenes a otros con una precisión superior al azar. Aunque la ciencia dominante se mantiene escéptica, los resultados insinúan algo que supera la comprensión convencional. Si la conciencia es un fenómeno cuántico, el entrelazamiento podría explicar cómo la información se transfiere entre mentes de manera instantánea. Los estudios en teoría cuántica de campos sugieren que el universo es un vasto campo de energía, donde cada partícula está conectada. Si la conciencia opera dentro de ese campo,
Las mentes individuales quizá no sean entidades separadas, sino expresiones localizadas de un todo mayor. Esto ayudaría a explicar por qué las emociones se propagan con rapidez en grupos, por qué ciertas ideas surgen simultáneamente en culturas distintas, y por qué los momentos de intuición profunda traen percepciones que parecen llegar desde fuera del yo. Uno de los argumentos más sólidos a favor de una conciencia entrelazada llega de estudios sobre meditación y sincronización cerebral. Cuando las personas meditan juntas, sus ondas cerebrales suelen alinearse incluso sin interacción directa. Algunos experimentos muestran que, cuando una persona entra en un estado meditativo profundo, otra, separada por distancia, exhibe cambios neurales similares. Esto sugiere que la conciencia puede extenderse más allá del cuerpo físico e interactuar con otras mentes mediante una conexión cuántica invisible. Las implicaciones van más allá de la telepatía. Si la conciencia está interconectada, pensamientos y emociones podrían influir la realidad misma. La mecánica cuántica ya ha demostrado que la observación afecta a las partículas en las escalas más pequeñas. Si la mente opera con principios cuánticos, la atención y la intención enfocadas podrían moldear eventos de formas que la ciencia recién empieza a comprender. Esto ayudaría a explicar por qué técnicas como la visualización, la oración o las creencias colectivas parecen tener efectos tangibles en realidades personales y sociales. Algunos investigadores proponen que el cerebro actúa como un receptor cuántico, sintonizado con un campo de conciencia que va más allá del yo. De ser así, el conocimiento, la creatividad e incluso la identidad no estarían estrictamente confinados al individuo, sino que se nutrirían de una fuente mayor. Esto se alinea con relatos de sueños compartidos, ráfagas de inspiración y experiencias en las que las personas sienten que reciben información más allá de su conocimiento previo. Las experiencias cercanas a la muerte aportan otra perspectiva. Muchos que han pasado por ellas describen una sensación de fusión con una presencia inteligente inmensa, una conciencia que trasciende la identidad individual. Algunos hablan de recibir conocimiento de manera instantánea, como si descargaran información desde una mente universal. Aunque quienes dudan atribuyen estos relatos a la química del cerebro, las descripciones se parecen a las teorías cuánticas de la conciencia. Si la mente está entrelazada con la trama fundamental de la realidad, la muerte quizá no sea un final, sino una transición hacia un estado de conciencia más amplio. Experimentos con generadores de números aleatorios ofrecen respaldo adicional a la idea de que la conciencia influye en el mundo físico. En estudios donde las personas intentan alterar sistemas electrónicos con la mente, se observan pequeños cambios medibles. Cuando grandes grupos comparten una emoción común, durante eventos globales, los generadores muestran patrones que se desvían de lo esperado estadísticamente. Esto sugiere que la conciencia colectiva puede interactuar con sistemas físicos, reforzando la idea de que la mente no está confinada al cuerpo, sino que forma parte de un campo cuántico interconectado. Si pensamientos y emociones están entrelazados a distancia, comprender esta conexión podría revolucionar la comunicación, la sanación y el potencial humano. Tradiciones antiguas llevan milenios afirmando que la mente posee poderes más allá de lo reconocido por la ciencia moderna. Prácticas como la sanación a distancia, la toma de decisiones guiada por la intuición y los estados profundos de meditación quizá no sean fenómenos místicos, sino extensiones naturales de una conciencia cuántica. Esta perspectiva también cuestiona la noción tradicional del yo. Si la identidad no se limita al cerebro, sino que existe como parte de un campo mayor, la individualidad podría ser, en parte, una ilusión. La frontera entre una mente y otra sería mucho más fina de lo que parece, y la separación, un constructo de la percepción. Esta idea se alinea con tradiciones espirituales que describen un campo unificado de conciencia, donde todo está interconectado. Algunas de las evidencias más sugerentes provienen de experimentos en tiempo real, con interacciones a distancia. En un estudio, personas que meditaban en un lugar
influyeron en respuestas fisiológicas de otras al otro lado del planeta. Sus ritmos cardíacos se sincronizaron, la actividad cerebral cambió y los estados emocionales se alinearon, pese a la separación física. Estos resultados apuntan a que la mente puede operar más allá del espacio y el tiempo, conectándose con un nivel más profundo de la realidad. Si la conciencia humana está realmente entrelazada, entonces las experiencias cotidianas de conexión, intuición, sincronicidad y conciencia compartida quizá no sean anomalías, sino aspectos fundamentales de la realidad. Esto implicaría que los pensamientos no existen solo dentro del cerebro, sino que interactúan con el mundo de formas que apenas empezamos a comprender. Las implicaciones alcanzan a la sociedad entera. Sugiere que funcionamos también mediante una conciencia compartida, donde las creencias y emociones colectivas influyen en el curso de la historia. Los movimientos, las ideas y los cambios culturales podrían emerger no solo por progresión lógica, sino por interconexiones cuánticas profundas entre mentes. Si esto es cierto, comprender el poder de la conciencia podría impulsar avances profundos en cómo nos relacionamos, colaboramos y moldeamos el futuro. A pesar de la resistencia de la ciencia dominante, la evidencia a favor de una conciencia cuántica continúa creciendo. Desde la sincronización cerebral, durante la meditación, hasta experimentos en telepatía, los hallazgos apuntan a una realidad mucho más interconectada de lo que habíamos creído. Si pensamientos, emociones y conciencia forman parte de un campo cuántico mayor, descifrar los secretos de las mentes entrelazadas podría redefinir lo que significa ser humano. Comprender la conciencia cuántica no se trata solo de explorar lo desconocido, sino de realizar el potencial pleno de la mente. Si los pensamientos influyen en la realidad, aprender a usar ese poder podría abrir puertas a una creatividad mayor, a una percepción más aguda y a conexiones humanas más profundas. Y si la mente es parte de un campo universal, desarrollar conciencia de esa conexión podría abrir experiencias antes consideradas imposibles. El viaje para comprender las mentes entrelazadas apenas comienza. Pero algo está claro. La mente no es una máquina aislada atrapada en el cerebro. Es parte de una vasta red interconectada que opera en el mismo borde de nuestra comprensión. Cuanto más exploramos, más descubrimos que la realidad no es lo que parece, y que la conciencia quizás sea la fuerza más poderosa del universo. Sueño cuántico. Una guía práctica. Entender la naturaleza cuántica de los sueños es una cosa. Aplicarla, otra muy distinta. Si los sueños nos conectan con una realidad más profunda, liberar todo su potencial exige más que observar pasivamente. ¿Y si los sueños no fueran meras imágenes fugaces del subconsciente, sino portales hacia un conocimiento oculto? ¿Y si, aplicando principios de la mecánica cuántica, la mente pudiera aprovechar todo el poder del sueño para acceder a reinos invisibles, potenciar la intuición e incluso influir en la realidad de la vigilia? El primer paso del sueño cuántico es mejorar el recuerdo de los sueños. Muchas personas viven sueños vívidos, pero los olvidan a los pocos instantes de despertar. Ese olvido se convierte en barrera, pues limita el acceso a la información que la mente procesa en estados alterados. En mecánica cuántica, un sistema observado se comporta de modo diferente que uno no observado. El llamado efecto del observador sugiere que el simple acto de prestar atención cambia la realidad. Aplicado a los sueños, cuanto más te enfocas en recordarlos, más vívidos y detallados se vuelven. Entrenar la mente para recordar comienza con la intención. Fija un propósito claro antes de dormir. Repite internamente que recordarás tus sueños. Llevar un diario de sueños refuerza este efecto. Escribir incluso fragmentos consolida las rutas neuronales asociadas a la memoria onírica. Con el tiempo, el recuerdo mejora y empiezan a surgir patrones. Muchas personas que practican esto reportan sueños cada vez más vívidos y momentos de lucidez, en los que son conscientes de que están soñando. El sueño lúcido es clave en el sueño cuántico. Volverte consciente dentro del sueño te permite interactuar directamente con el entorno onírico.
La mecánica cuántica sugiere que la realidad es moldeada por la observación, y el sueño lúcido es un campo de prueba perfecto para esta idea. En un sueño lúcido, la intención altera el entorno. El pensamiento se convierte en forma. Las acciones desafían las limitaciones físicas. Esto se alinea con la noción de colapso de la función de onda, donde la observación transforma la probabilidad en experiencia. Una técnica eficaz para inducir lucidez es la comprobación de realidad. A lo largo del día, pregúntate, ¿estoy soñando? Mientras realizas pequeñas pruebas, como intentar atravesar la palma de tu mano con un dedo, o leer un texto 2 veces para ver si cambia. Al cultivar este hábito en la vigilia, lo trasladarás a los sueños, aumentando la probabilidad de reconocer el estado onírico desde dentro. Cuando la lucidez llega, el soñador cobra control y puede explorar las profundidades de su conciencia. Desarrollar una conciencia cuántica en los sueños significa ir más allá de la simple lucidez. La meta no es solo controlar el sueño, sino usarlo como herramienta de acceso a un conocimiento más hondo. Muchas personas que sueñan lúcidamente describen encuentros con entidades que parecen independientes, entornos que se sienten más reales que la vigilia, e intuiciones que parecen llegar desde fuera del yo. Si la conciencia opera mediante principios cuánticos, los sueños pueden actuar como portales hacia una mayor conciencia en la que la información existe fuera del tiempo y el espacio lineales. La física cuántica sugiere que el tiempo no es tan rígido como creemos, y en el estado de sueño, esto se vuelve evidente. Hay quienes relatan vivir vidas enteras en una sola noche, revivir eventos pasados con precisión vívida, o encontrar conocimientos que después se confirman. Esto se alinea con la retrocausalidad cuántica, la idea de que el futuro puede influir el pasado. Si el tiempo es fluido a nivel cuántico, los sueños podrían brindar vislumbres de futuros posibles y permitir que la mente reciba información antes de que se manifieste en la vigilia. Fortalecer el entrelazamiento mental es otro pilar del sueño cuántico. Si la conciencia está interconectada más allá de lo físico, los sueños podrían ser un espacio donde las mentes se encuentren, transfieran información e influyan en eventos distantes. Hay reportes de sueños compartidos, en los que 2 o más personas recuerdan detalles idénticos, sin haberlos hablado antes. Otros describen enviar mensajes a alguien que luego afirma haberlos recibido en su propio sueño. Aunque a la ciencia tradicional le cueste explicar estos sucesos, encajan con el entrelazamiento cuántico. 2 sistemas permanecen conectados con independencia de la distancia. Para potenciar esta capacidad, puedes practicar la vinculación onírica intencional. Consiste en acordar con otra persona que intentarán encontrarse en el sueño, visualizar ese encuentro antes de dormir y documentar la experiencia al despertar. Con el tiempo, pueden emerger patrones que revelen conexiones que trascienden la comprensión convencional. Esto requiere enfoque mental profundo, creencia en la posibilidad y disposición a experimentar más allá de los límites habituales. Analizar patrones del sueño cuántico implica reconocer símbolos, temas y mensajes recurrentes que aparecen con el tiempo. Así como las partículas subatómicas exhiben patrones al ser observadas en condiciones controladas, los sueños revelan estructuras más hondas cuando se registran y examinan con constancia. Hay soñadores que reportan símbolos que evolucionan, imágenes que correlacionan con eventos del mundo real, e intuiciones que parecen construirse unas sobre otras. Esto sugiere que el subconsciente no está simplemente repitiendo recuerdos fragmentados, sino participando en un proceso más profundo de comprensión e integración. Un enfoque útil consiste en categorizar experiencias oníricas según principios cuánticos. Sueños que trascienden el tiempo pueden etiquetarse como retrocausales. Aquellos que involucren múltiples mentes pueden analizarse bajo la lente del entrelazamiento. Las experiencias de influencia directa sobre el entorno onírico pueden alinearse con el colapso de la función de onda, la idea de que la observación determina la realidad. Al mapear las vivencias de los sueños en teorías cuánticas, la mente empieza a ver conexiones que,
De otra manera, pasarían inadvertidas. Usar los sueños como portal a la conciencia cuántica exige un cambio de perspectiva. En lugar de verlos como subproductos sin sentido del sueño, hay que abordarlos como herramientas valiosas de exploración. Las tradiciones antiguas los consideraban puentes hacia conocimientos superiores, reinos más allá de la existencia física, e incluso mensajes del universo. La investigación cuántica moderna sugiere que estas ideas pueden tener fundamento científico. Si la conciencia no está confinada al cerebro, los sueños podrían ser una vía directa hacia niveles más profundos de la realidad. Para aprovechar plenamente el sueño cuántico, puedes implementar las siguientes prácticas. Intención previa al sueño. Fija claramente tu propósito antes de dormir. Recordar los sueños, lograr lucidez o acceder a conocimiento oculto. Para fortalecer el puente entre la conciencia de vigilia y la onírica. Diario de sueños. Registra lo que recuerdes inmediatamente al despertar. Esto refuerza las rutas neuronales de la memoria y mejora la claridad y la estructura de los sueños futuros. Comprobación de realidad. Preguntarte con regularidad si estás soñando durante el día aumenta la probabilidad de reconocer el sueño desde dentro. Visualización. Antes de dormir. Imagina que entras en un sueño lúcido o que vives experiencias específicas. Así preparas al subconsciente para una participación más profunda. Experimentos de sueño compartido. Asociarte con otras personas para intentar comunicarse en sueños fortalece la capacidad de reconocer una conciencia interconectada más allá de los límites físicos. Análisis simbólico. Identificar símbolos recurrentes y correlacionarlos con eventos reales o estados emocionales ofrece pistas sobre los mensajes que los sueños podrían transmitir. Meditación cuántica previa. Entrar en un estado meditativo profundo antes de dormir potencia la claridad onírica, aumenta la probabilidad de lucidez y refuerza el entrelazamiento mental. Reflexión tras el sueño. Al despertar, tómate un momento para revisar emociones, sensaciones y elementos inusuales. Esto profundiza la conciencia y mejora el recuerdo a largo plazo. Con el tiempo, estas técnicas revelan la naturaleza más profunda del sueño. Muestran que no son ilusiones aleatorias, sino experiencias estructuradas con una lógica propia, que encaja con la mecánica cuántica. Cuando se libera de las restricciones de la percepción en vigilia, la mente opera de un modo que refleja la naturaleza fundamental del universo. El sueño cuántico no se trata solo de explorar el subconsciente, sino de desbloquear el potencial pleno de la mente. Si los sueños pueden revelar eventos futuros, conectarnos con conciencias distantes y moldear la realidad mediante la intención, dominarlos, se convierte en uno de los viajes más transformadores que podemos emprender. Mientras la física cuántica sigue empujando los límites de lo posible, los sueños permanecen como la vía más directa y personal para experimentar, en primera persona, los misterios del universo.